voy a repasar el cuestionario anterior. ¿Lo están viendo? Sí, perfecto. Bueno. Ahí vamos a ir, voy a ir repasando pregunta por pregunta y, bueno, respondiendo un poco dando las respuestas y sobre todo el tema de las dudas digamos, de los problemas que había, ¿no? El primero, que es el DQO, dice la demanda química de oxígeno, indica los compuestos que son oxidables con un oxidante fuerte, y en general el valor de DQO es siempre mayor que DBO, y la ventaja es que es más rápido. En general esa pregunta la contestaron casi todos bien. La segunda, que era el criterio de calidad en el reciclado y reuso, que en realidad estaba mal diseñada en el cuestionario del aula virtual, porque depende de cómo uno ponga las respuestas, le considera válidas parcialmente o si no contesta bien todo, lo considera mal. Eso lo modifiqué, por eso los resultados seguramente digamos, no están cambiados los resultados en la salida del aula virtual, pero sí en el archivo que yo cargué como resultado del cuestionario. Así que eso fue modificado. Ahí el parámetro más importante, el criterio más importante, y cuando pongo el más importante o cuál es uno, ¿no? Y ese es el criterio de que no tenga contaminación microbiológica patogénica. Ese es el más importante de todos. Después, la tercera era la relación de DBO-DQO, que es 0,6, en general la contestaron casi todos bien. La de los gases en colectora, eso, digamos, más o menos una 3/4 parte contestó bien, 75% aproximadamente, y eso, los gases que se generan son anhídrido carbónico, puede haber sulfídrico y puede haber algo de hidrógeno. No hay monóxido, porque el monóxido no existe en la red. Después, en el tema de olores característicos de los efluentes cloacales, ese también la contestaron más o menos un 75%, y eso se debe a procesos anaeróbicos, digamos, que generan los olores típicos de los efluentes, ¿no? En los reusos, principales reusos, son el riego, esa la contestaron bien casi todos, riego y uso industrial. El coeficiente de retorno, que es la que sigue también, 0,8, también la contestaron casi todos bien. En el reuso industrial, vapor o agua de enfriamiento, también casi todos bien. La 9, en esa sí tuvieron problemas. En la 9 decía, bueno, la DBO de un efluente cloacal tratado, y tiene una DBO residual de 45 miligramos por litro, o sea, está en especificación para vuelco, porque 50 es el límite. ¿Qué es lo que pasa cuando se vuelca a un río o un arroyo? Digamos, en los primeros 10 metros después del vuelco. Y eso tenían ustedes un gráfico en el archivo del tema 9, donde la concentración de oxígeno disuelto en el agua del río o el arroyo baja. O sea, esa es la respuesta. La respuesta correcta es baja. O sea, disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque parte de esa materia orgánica que estamos volcando consume con los microorganismos el oxígeno, y entonces hay una bajada, una menor concentración, que después se recupera en el tiempo por efecto de aireación, por viento, movimiento del agua y algas, etcétera, etcétera. En la pregunta 10, que dice la DBO en el efluente cloacal crudo, medida en laboratorio, bueno, esa la contestaron creo que todos bien también. La DBO a 5 días y a 30 días es la misma, es el mismo valor, y eso es porque no tiene solamente
hidrato de carbono y no tiene compuestos nitrogenados. La 11 también la contestaron bien, que bueno, es complementaria porque dice la medida de la DBO a 30 días es mayor que la DBO a 5 días, eso es porque tiene compuestos de nitrógeno. Eso lo vieron bien en el gráfico que mostré. La 12 es esta es la 12, la pregunta es la pregunta, digamos, que tuvo algún problema y por lo tanto la saqué. Bueno, se lo dije a algunas de las personas que me escribieron dos, uno por la pregunta 2, que tenía, digamos, que estaba esa calificación, digamos, que no calificaba parcialmente, entonces se lo modifiqué. Y la pregunta 12, que me planteaban el valor típico de pH de efluentes locales domiciliarios, sin mezcla con industriales o comerciales, al ingreso de la planta de tratamiento, el pH es ligeramente ácido. Bueno, alguien leyó en uno de los apuntes que había dado, que era el Manual Técnico del Agua, que es el de Degremont, que decía que el pH de los efluentes cloacales está en el orden de 7,5, con lo cual es neutro o ligeramente alcalino. Esta pregunta la saqué porque en realidad yo aclaré específicamente que era al ingreso, el pH al ingreso de la planta de tratamiento de efluentes locales. Eso es después de todo el tiempo de residencia dentro de la colectora. Y dentro de la colectora lo que pasa es que se inician procesos de degradación que bajan el pH. Entonces, sí es cierto que el pH de los efluentes cloacales a la salida del domicilio es neutro o ligeramente alcalino, pero al llegar a la planta de tratamiento es neutro o ligeramente ácido. ¿Por qué? Por los procesos de degradación que empiezan a ocurrir, que son de tipo aeróbico, en principio mientras hay oxígeno, e incluso puede haber algún tipo de degradación anaeróbica. De todas maneras, como había digamos, una objeción de que en un trabajo que yo había dado como referencia estaba que el valor de pH era 7,5, y en ese lugar no decía dónde, sino que sí es cierto, el pH de la salida del domicilio es un pH neutro o ligeramente alcalino, tengan en cuenta que en el ingreso de la planta de tratamiento de cloacales, el efluente es neutro o ligeramente ácido. Esta pregunta la saqué, por lo tanto no la consideré en la cuenta, y sí le consideré a los que la contestaron bien, que la contestaron bien. Aunque no sumé para todos, no tuve en cuenta esta pregunta. Después, ¿alguna pregunta hasta acá? Digamos, ¿alguna cosa que quieran aclarar? No, por ahora no. Por el momento no, Horacio. Después, la 13, los sólidos suspendidos, la cantidad de sólidos suspendidos, esa la contestaron bastante bien. Digamos, sólidos suspendidos totales, esto hay que hacer filtración en papel de filtro y secado a 105. Después la 14, sólidos totales. Eso, bueno, sólidos totales lo que hay que hacer es, de nuevo, ahí no va filtrado, sino que es la muestra total, lo que se hace es secado y pesada, ¿no? Porque en realidad tomamos la muestra líquida y lo que hacemos es evaporar todo el agua de forma tal que nos quedan los sólidos, tanto lo que está en suspensión como lo que está disuelto. La 15, los sólidos volátiles, bueno, tenían que ver, digamos, sólidos volátiles totales, ahí la misma muestra esta que evaporamos y que medimos los sólidos totales, lo que hacemos es después ponerlo en la mufla y con lo cual volatilizamos lo que es la parte volátil, ¿no? Diferencia de pesada. Bien, en general eso también la contestaron bien. La 15, la 16, bueno, ahí había que hacer alguna cuenta respecto a una población que tenían ustedes
las características del efluente, los sólidos totales, y la de Cuo, los sólidos sedimentables, y había que calcular en el 16 los sólidos disueltos totales. Bueno, eso era una cuenta. En general, digamos, lo hicieron bastante bien todos. Tanto en este como en el que sigue, el tema de las arenas, también con los sólidos sedimentables, digamos, ahí la cuestión es que la definición de los sólidos sedimentables se da en volumen por volumen, o sea, porque es un ensayo con el cono IMOV, y entonces eso son mililitros por litro, y teniendo el caudal total, ustedes sacan el caudal o la cantidad de qué volumen de arenas se separa. Eso lo hicieron bien en general todos, y lo mismo el que sigue de sólidos disueltos. Aquí disueltos sedimentables y el último también, de sólidos sedimentables, el 18. Aquí en estos problemas que había que hacer algún cálculo, que en general lo hicieron bastante bien todos, los que se equivocaron, o sea, los que le daba mal en la corrección, porque en la corrección lo que hace es comparar con un número, que es la respuesta verdadera, algunos hicieron un cálculo, lo mismo que en el del tiempo de retención en la colectora, ¿no? En la colectora cloacal. Erraron el cálculo porque obviamente hicieron mal, por ejemplo, en lugar de poner, yo pedía la respuesta en metros cúbicos, que eran 0,3 metros cúbicos, y me dieron respuesta en litros, 300 litros. ¿Sí? Entendí que el problema lo habían resuelto más o menos bien, habían tenido un error en el cálculo, bueno, en la definición de la respuesta. Y lo mismo, en el caso del tiempo de retención en la colectora, ahí algunos no consideraron, por ejemplo, que el volumen lleno, digamos, el volumen completo de la colectora es el 60%. 60% digamos, del área, o sea que quedaba un 40% de área libre, y entonces eso les daba una diferencia. O sea, el tiempo de retención eran 2 horas y digamos, el cálculo que hacían le daba 3 horas y pico, con lo cual era porque estaban considerando un volumen mayor. Pero bueno, consideré en esos casos que hubo un error numérico, una parte, digamos, parcial bien del problema. Así que bueno, eso es todo. Y el último era decir si los sólidos sedimentables eran medidos por el cono IMOV, y eso era respuesta verdadera. En general lo contestaron bien. Bueno, no sé si tienen alguna consulta de estas cosas que comenté. No. No. ¿Vieron los resultados del cuestionario? Está puesto como archivo en el aula virtual, si es que pueden entrar. Ahí están los resultados. Bueno, ¿alguna consulta que tengan del tema 10, que tenemos el cuestionario el jueves? ¿Alguna cuestión que quieran preguntar? ¿Resolvieron el problema, o por lo menos lo miraron, el problema que tenían en el tema 10, que era del cálculo de la reja? ¿El aplicar esta ecuación? ¿Es aplicar esta ecuación? No, por mi parte no llegué todavía acá a Todavía no. hacerlo el ejercicio. Bueno, no les voy a tomar un problema, digamos, de este tipo, porque la idea es que acá tendrían que saber la ecuación esta de memoria, ¿no? Y no tiene sentido.
Pero bueno, es esto. Sí tienen el otro problema que tienen en el tema 10, es el del cálculo de un sedimentador, ¿no? Si, cuáles son las dimensiones. Si yo tomo un problema, digamos, como este, en realidad el enunciado va a tener los datos que necesiten para calcularlo. Solamente tienen que tener el concepto de cómo resolverlo, ¿no? Así como se aplica la carga superficial y en fin. Bueno, y después tienen lo que empezamos a ver del tema de el tema 13, que es lagunas. Y bueno, aquí vamos, esto ya lo vimos, o sea, ya lo mencioné en la clase anterior, así que, bueno, esperaría que ustedes lo revisen probablemente antes de que rindan este cuestionario. Como va a ser, este cuestionario va el 19, que es el otro jueves, y por así me pueden hacer alguna consulta probablemente el martes 17, que voy a dar el tema 12, así que dejo para que ustedes lo vean. De todas maneras, ahí tienen un problema que es calcular una laguna facultativa, que bueno, ahí tienen los datos y los resultados para que lo hagan. Bueno, ¿alguna consulta? Si no, doy hago el repaso del resumen sobre la última parte del tema 13, que son humedales y suelo. Por mi parte, no. Por acá tampoco. Bueno. Bien, entonces, el tema de sistemas naturales de tratamiento está dividido en dos partes. El primero que ya di, que es el de lagunas, y la segunda parte, que es esta, que tiene que ver con humedales y suelos. Entonces ahí tienen, digamos, que cómo es el uso de humedales ahí dentro de los archivos que les puse en el aula virtual. Tienen algunos videos y tienen algún video sobre lagunas aireadas y también tienen un video sobre humedales y digamos con algún detalle de cómo funcionan, ¿no? Las ventajas y desventajas, bueno, son las mismas que en el caso de lagunas. Aquí tienen, en el caso de utilizar lagunas con plantas flotantes, que es una alternativa del tema de lagunas, pero utilizando vegetales. Los ruidos son naturales, y es un bebé que llora. Aquí tienen algunas plantas flotantes que se utilizan. En nuestra zona, por ejemplo, se utiliza lenteja de agua o reposito de agua. Hay dos tipos de humedales, el flujo vertical y de flujo superficial. Bueno, lo pueden ver después, está bastante claro eso. La forma de diseñar estos sistemas se hace mediante carga orgánica por unidad de área y por unidad de tiempo. Y eso tiene que ver, como en el caso de lagunas, con la posibilidad de poder realizar fotosíntesis.
Entonces, por eso es kilos de DBO, materia orgánica, por unidad de área, porque el punto es la iluminación, ¿no? La obtención de luz del sol y el proceso de fotosíntesis. Ahí tienen algunas fotos de algunos vegetales que se usan para los humedales. Y después, la última parte es el uso o el tratamiento en suelos directamente de los efluentes. El uso de suelos en general va combinado con lagunas. No es que se hace la aplicación directa en lagunas. Digamos, siempre que tenemos un sistema natural de tratamiento, esto ya lo expliqué con lagunas, tenemos que hacer el desbaste y desarenado. La laguna funciona como un proceso de tratamiento primario porque hay digamos, sedimentación y comienza el tratamiento biológico, tratamiento secundario. Y después puede haber un humedal, por ejemplo, o puede haber una aplicación en suelo directamente donde se completa el tratamiento, digamos, la degradación de la materia orgánica. Eso tiene tres tipos de aplicación en suelo que dependen del tipo de suelo que tenemos. Y, digamos, depende de la permeabilidad, depende de la capacidad de infiltración que tenemos en el suelo, la carga que podemos hacer en el mismo. Eso lo tienen en algunos archivos, en algún archivo que les cargué como adicional, donde tiene explicado digamos, los tres tipos de aplicación en suelo. Ahí están los tres tipos, infiltración lenta, infiltración rápida y riego superficial. Infiltración lenta es para suelo que tiene una permeabilidad baja, infiltración rápida es para un suelo que tiene alta infiltración, tipo arenoso, suelo arenoso, y flujo superficial, que es el intermedio. Importantes las propiedades del suelo para este tipo de aplicación, ¿no? Para este tipo de tratamiento en suelo. En realidad es un tratamiento y una disposición. El efluente, en lugar de volcarlo en un arroyo, en un lago, en un río o en el mar, lo aplicamos en suelo y es el modo de disposición. Con lo cual, termina el tratamiento y además es una forma de disposición del efluente tratado. Bien. Esto sería este tema, así que no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacerme de esto. Me imagino que no lo habrán podido leer todavía, seguramente. Bueno. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario que alguien quiera hacer? Sí, yo todavía no tuve tiempo para leer el tema, pero me gustaría saber de algunos ejemplos de dónde se utiliza este tipo de tratamiento. ¿Te referís a dónde se utiliza acá en Argentina, en la región? Ahí, a ver, este tipo de tecnología no está, digamos, no tiene mucha difusión por varios motivos, que bueno, en algún momento si a alguien le interesa podemos llegar a hablarlos, pero
pero sí tiene mucha aplicación en lugares, tiene mucha aplicación en Europa, por ejemplo, e incluso en lugares donde climáticamente no es tan favorable. Y aquí en Argentina hay algunos lugares donde sí se aplica, digamos, pero son muy pocos. Hay muy pocos lugares donde hay aplicación de lagunas, y esto en general es en lugares, poblaciones rurales, se utilizan lagunas. El riego en suelo es muy raro, digamos, aquí en nuestro país, en nuestra región. Sí es muy utilizado en Estados Unidos, en México, en Australia, bueno, en distintos lugares. Y el tema de humedales también es muy utilizado en otros países, muy poco aquí en Argentina. Sin embargo, es un sistema que funciona muy bien. De hecho, ustedes pueden ver el archivo que les puse con el video, que hay un trabajo de España. Y es un sistema, digamos, de muy bajo costo, con muchos beneficios, pero bueno, no tiene aplicación todavía, ¿no? Por eso yo, digamos, en este año lo que hice fue dar primero estos sistemas de tratamiento y luego daré los sistemas convencionales. Creo que este sistema de tratamiento es el que deberíamos tener implementado, digamos, en general, salvo lugares donde no fuera posible aplicarlo, pero creo que este es el sistema. El sistema pasa por utilizar la fotosíntesis y la luz del sol, la energía solar, para hacer el tratamiento. Así que yo lamento, no puedo darles muchos ejemplos. Hay algunos ejemplos en la zona sur del país, creo que por Chubut hay algún caso de humedales, pero vuelvo a repetir, no hay demasiada difusión de este tipo de tecnologías aquí en nuestro país. En la región, Brasil tiene bastante aplicación de esto, y también en algunos países de Latinoamérica. En general, cuando tenemos mayores temperaturas, zonas con climas más cálidos, esto obviamente funciona mucho mejor, ¿no? Más rápido, no mejor, funciona más rápido. Bien, gracias. Yo deseo que ustedes por lo menos vean estos sistemas de tratamiento, y en los momentos que tengan que discutir, si les toca poder, bueno, que tengan que poder definir si trabajan con un sistema de estos o con un sistema convencional, bueno, puedan hacer alguna experiencia de esto. Así que, y por supuesto, tanto en el curso de posgrado que doy de aguas como en como el curso de sanitaria, estoy absolutamente a disposición para pasarles información, y para darles mi opinión y mis cuestiones técnicas que quieran preguntarme, sin costo, obviamente, no estoy haciendo consultoría. Me han preguntado alumnos que están trabajando por ahí en algunos otros lugares del país, y bueno, y siempre les he respondido, ¿no? He respondido por correo electrónico, mandando información o dando mi opinión de cómo funcionaba el sistema. Así que estoy a disposición para lo que necesiten cuando tengan que hacer cualquier consulta respecto de estos temas o respecto de los temas de, digamos, tratamiento convencional, ¿no? Bárbaro. Muchas gracias.